Buenas tardes, mi nombre es Dalin del Socorro Rodríguez Robles. En el día de hoy les voy a explicar el primer ejercicio de física general, que trata sobre un experimento de la conservación de la energía. En este experimento vamos a crear un dinamómetro, que es este. Este dinamómetro nos piden que colguemos una masa M conocida del embolo de la jeringa y nos pide que esperemos que el sistema alcance el equilibrio estático. Tenemos que medir también el desplazamiento del embolo respecto a la posición inicial. Hay que repetir este proceso para 5 valores diferentes de masa. Aquí nos piden llenar esta tabla, la cual nos pide masa, que es la que nos dan. Tenemos que hallar la distancia, el desplazamiento, y la fuerza. Después nos piden que grafiquemos la fuerza aplicada en función del desplazamiento del embolo y ajustemos una recta a los datos experimentados. La pendiente de la gráfica corresponderá a la constante elástica del dinamómetro. Y con esta información vamos a construir una escala directamente. Aquí primero, después que llenemos esta tabla con los datos que aparecen aquí en pantalla, entonces vamos a hallar primero la constante elástica. Entonces tomamos el primer valor del desplazamiento, que es 0,01 metros, y el último valor, que es 0,006 metros. Con la fuerza que le pertenece a cada desplazamiento, hallamos la constante restando las fuerzas y dividiéndolo entre los desplazamientos. Entonces nos da que la constante vale 1666 newton sobre metros. Ahora, usando la ley de Hooke, hallamos la fuerza aplicada en función del movimiento del embolo. La fórmula es F igual a la constante por el desplazamiento. Reemplazamos valores y esto nos da el mismo valor que la constante. Ahora seguimos con el experimento 1. Vamos a colocar en el gancho del dinamómetro una bolsa con arroz de masa M. Vamos a situar la masa en uno de los extremos de una mesa y vamos a arrastrarla tal cual como aparece en pantalla. La primera parte nos pide dibujar el diagrama de la bolsa durante el movimiento, identificando todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y por segundo nos pide que indiquemos las fuerzas que realizan el trabajo y cuáles no. En pantalla se presenta el diagrama de la bolsa de arroz con las fuerzas que actúan en él. La fuerza normal es la que está vertical hacia arriba. La fuerza de atracción es la que está horizontal a la derecha. El peso es el que está vertical hacia abajo y la fuerza de rozamiento es la que está horizontal hacia la derecha. Hacia la izquierda. Segunda parte. Toma de medidas y cálculos matemáticos. Vamos a registrar el valor de la fuerza aplicada, la que marca el dinamómetro. Y vamos a calcular el trabajo realizado por dicha fuerza. Aquí tenemos nuevos valores de masa, la tenemos en gramos, hacemos la conversión a kilogramos. Aquí vamos a hallar la fuerza, el trabajo en F, el trabajo en R y el trabajo neto. El procedimiento lo tenemos aquí en pantalla, de cómo hallemos el valor de cada uno de los incógnitas en la tabla.
Aquí nos muestra unas preguntas, el análisis de resultados que nos dice cómo varía el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa, considerando el desplazamiento. Al aumentar la masa de la bolsa, la fuerza que mide el dinamómetro aumenta porque la fuerza es proporcional a la masa. 2. ¿Cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Indique qué signo tiene el trabajo de la fuerza de fricción y explique el motivo. El trabajo realizado por la fuerza aplicada y el trabajo realizado por la fuerza de fricción tienen la misma magnitud pero signos opuestos. El signo del trabajo depende del ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. ¿Qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en este experimento? El trabajo neto significa que la energía total transferida al sistema es cero. Esto se debe a que el movimiento es uniforme, velocidad constante. 4. ¿Cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa? Efecto inclinación del dinamómetro. Si el dinamómetro forma un ángulo con la mesa, la fuerza que mide el instrumento ya no es la fuerza horizontal total, sino su componente horizontal. Experimento 2. Nuevamente coloque la bolsa de arroz de masa M en el gancho del dinamómetro. Póngala en el piso de una sala y levántela hasta el borde de la mesa. Aquí nos pide que dibujemos el diagrama de la bolsa durante el movimiento, identificando todas las fuerzas que actúan, y nos pide que cuáles son las fuerzas que realiza el trabajo y cuáles no. Aquí en pantalla aparece el diagrama y nos indica qué fuerzas realiza el trabajo y cuáles no. Entonces aquí la fuerza de fricción sí realiza el trabajo, el peso también lo realiza. Segunda parte, toma de medidas y cálculos matemáticos. Nos pide que registremos el valor de la fuerza aplicada, la que marca el dinamómetro y calcula el trabajo realizado. Aquí nos aparece la tabla que tenemos que llenar, ya está llena, y acá nos aparece el procedimiento realizado. Análisis de resultados. Con base en los resultados experimentados, responder las siguientes preguntas. A partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterios experimental permite identificar a la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa? Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza depende únicamente de la posición inicial y final del objeto y no del camino que se recorra para llegar a un punto a otro, de un punto a otro. Si se repitiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, ¿qué se esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional en la energía potencial? El trabajo de la fuerza gravitacional se mantendría exactamente el mismo valor y la energía potencial también se mantendría sin cambios. ¿Qué conclusiones puede traer sobre la validez del principio del trabajo y energía a partir de los datos obtenidos? Estos valores no cambiarían aunque el camino de elevación fuera distinto, porque depende solo de la altura final y la masa, no del trayecto recorrido. Leí de nuevo la segunda. La tercera sería igualdad entre trabajo y energía potencial, complementa el principio de relación proporcional. Experimento 3. Nos dice que desde una altura constante de 2.0 metros dejemos caer la bolsa de masa y midamos el tiempo de caída. Aquí nos aparece la masa y al tiempo. Por último hallamos el promedio. Nos pide que calculemos la velocidad final y nos pide la masa en kilogramos. Después nos pide que calculemos la energía potencial correspondiente a cada masa y apliquemos el principio de conservación de la energía. Por último nos pide calcular el porcentaje de error entre la velocidad final obtenida experimentalmente a partir del tiempo de caída y la velocidad calculada mediante el principio de conservación de la energía. Estos datos que hallemos los vamos a registrar en la tabla 7. Por último nos pide el análisis de resultados. Con base en los resultados del experimento responder las siguientes preguntas. Aunque la energía potencial gravitacional inicie
depende de la masa, la velocidad final obtenida por el método energético resulta independiente de ella, como se refleja esta afirmación en sus resultados experimentales. En los resultados se observa que la energía potencial sí cambia con la masa mayor es el valor de U. Compare las velocidades finales obtenidas mediante el análisis sistemático y el análisis energético. ¿En qué medida la concordancia entre ambos resultados respalda la validez del principio de conservación de la energía? En condiciones ideales, las velocidades finales calculadas por ambos métodos deberían ser exactamente iguales, ya que ambos se basan en las mismas leyes físicas. Si se hubiera medido los tiempos de caída de forma correcta, los valores de B experimental obtenidos por cinemáticas se acercarían muchísimo al valor de B energía. Analice los porcentajes de error obtenidos son lo suficientemente pequeños como para considerar que la energía mecánica se conserva en el sistema. Los porcentajes de error que se tuvieron son muy altos, más de 7000% en todos los casos, lo que significa que hay errores importantes en la medición experimental. A partir de este experimento, ¿qué ventaja presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para el análisis de movimiento? El análisis energético tiene varias ventajas. No depende del tiempo, es más sencillo, aplica a cualquier trayectoria, muestra la transformación de energía. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.